Lección 1. Actividades de verano. Hola Anna, hace mucho calor afuera, estoy pensando en ir a nadar. Hola John, parece una idea refrescante. ¿Dónde planeas nadar? Estoy considerando la piscina comunitaria, está cerca y normalmente no está demasiado lleno. Eso es perfecto. Nadar es una excelente manera de refrescarse con este calor. Absolutamente, además, es divertido relajarse junto al agua. ¿Te gusta nadar? Sí, me encanta. Lo encuentro muy estimulante. También es un buen ejercicio. Exactamente, necesito hacer algo de ejercicio, especialmente con este clima. ¿Has pensado en invitar a alguien a unirse a ti? Podría invitar a algunos amigos, siempre es más divertido en compañía. Es una gran idea. Nadar en grupo puede convertirse en una mini fiesta. Sí, les enviaré un mensaje de texto para ver quién está interesado. Lección 2. Planes de compras de comestibles. Buenos días Anna, necesito ir de compras pronto. Hola Juan, claro. Necesito recoger algunas cosas también. ¿Qué necesitas? Me estoy quedando sin frutas y verduras y quiero comer algunos bocadillos. Eso suena bien. Los productos frescos son esenciales. ¿Cuándo quieres ir? Estaba pensando en ir más tarde esta tarde, ¿y tú? Puedo unirme a ti entonces. Es más divertido comprar juntos. Acordado, además, podemos ayudarnos mutuamente a encontrar las mejores ofertas. Exactamente. Me encanta descubrir nuevas recetas mientras compro. Ese es un gran enfoque. ¿Tienes alguna comida en mente para la semana? Sí, planeo hacer un salteado. Es rápido y delicioso. Eso suena delicioso, podría intentarlo también. Lección 3. Gestión de facturas. Hola Ana, ayer recibí por correo las facturas del gas y del agua. Hola Juan, ¿cuánto te va a costar esto? La factura del gas es bastante alta este mes, parece que las noches más frías se sumaron. Entiendo. Las facturas de servicios públicos a veces pueden resultar sorprendentes. Sí, y afortunadamente la factura del agua no fue tan mala. Eso es un alivio. ¿Está pensando en reducir el uso? Quizás deba tener más cuidado, especialmente con el gas. Esa es una idea inteligente. Los cambios simples realmente pueden ayudar a reducir costos. Exactamente, también buscaré consejos para ahorrar energía. Suena como un plan sólido. Siempre es bueno ahorrar donde podamos. Estoy de acuerdo, seguiré más de cerca mi uso en el futuro. Lección 4. Seguridad al viajar en solitario. Buenos días Anna, he estado pensando en viajar sola pronto. Hola John, eso suena emocionante. ¿Pero ha considerado las preocupaciones de seguridad? Sí, la seguridad es crucial cuando se viaja solo. Quiero estar consciente de mi entorno. Ese es un enfoque inteligente. Mantener sus pertenencias seguras también es importante. Estoy de acuerdo,
Planeo usar un cinturón para billetes y evitar llevar demasiado dinero en efectivo. Gran idea. ¿Has pensado en compartir tu itinerario con alguien? Sí, creo que es una buena práctica, proporciona una capa adicional de seguridad. Absolutamente. Además, utilizar alojamientos de buena reputación puede mejorar su seguridad. Me aseguraré de leer las reseñas antes de reservar. ¿Qué más debo considerar? Confiar en tus instintos es vital. Si algo se siente mal, no dude en irse. Eso es muy cierto, lo tendré en cuenta mientras exploro nuevos lugares. Lección 5. Conflictos religiosos. Hola Ana, ¿has leído sobre el conflicto histórico entre protestantes y católicos? Hola John, sí, es un tema bastante complejo, especialmente en los condados del norte. Bien, la tensión parece tener profundas raíces en la historia y la cultura. De hecho, se están realizando constantes intentos por fomentar la comprensión y la paz. Es crucial que las comunidades encuentren puntos en común. ¿Cómo crees que eso puede suceder? La educación desempeña un papel importante en la promoción de la tolerancia y el diálogo. Estoy de acuerdo, fomentar debates abiertos puede ayudar a superar las divisiones. Sí, y las iniciativas que celebran la historia compartida también pueden ser beneficiosas. Absolutamente, se trata de avanzar juntos, a pesar de los conflictos del pasado. Lección 6. Preferencias de transporte. Hola Ana, ¿has pensado en utilizar el transporte público para tu desplazamiento diario? Hola John, realmente no lo he pensado. Prefiero la franqueza de un taxi. Eso tiene sentido, los taxis pueden ser más convenientes, especialmente si tienes prisa. Exactamente. Además, lo encuentro más cómodo que desplazarse en transporte público. Verdadero, sin embargo, el transporte público puede resultar más económico. Ese es un buen punto. Puede ahorrar mucho dinero a largo plazo. ¿Has probado alguna vez un autobús o un tren? Podría cambiar tu perspectiva. En realidad no, pero estoy abierto a la idea. Quizás lo intente la próxima semana. Suena como un gran plan, podría ser una experiencia interesante. Lección 7. Inmigración irlandesa. Hola Ana, ¿sabías que cientos de miles de irlandeses se embarcaron hacia América del Norte durante el siglo XIX? Hola John, sí, he leído sobre eso. Fue una migración importante debido a la gran hambruna, ¿verdad? Exactamente, muchos buscaron mejores oportunidades. Los católicos irlandeses preferían ir a lugares donde pudieran practicar su fe libremente. Eso tiene sentido. La búsqueda de la libertad religiosa fue un fuerte motivador para muchos. Definitivamente, ciudades como Boston y Nueva York se convirtieron en importantes centros para los inmigrantes irlandeses. Bien. Contribuyeron mucho a la cultura y la economía de esas áreas. Sí, su influencia sigue siendo evidente hoy en día, especialmente en celebraciones como el Día de San Patricio. Absolutamente. Es fascinante ver cómo continúa su legado. ¿Has visitado alguna vez algún sitio cultural irlandés?
Visité el Iris Heritage Center en Boston. Fue una experiencia enriquecedora. Lección 8. Preferencias artísticas. Hola Ana, ¿tienes una paleta de colores favorita cuando se trata de arte? Hola John, disfruto tanto de los tonos pasteles como de los tonos atrevidos. Realmente depende del estado de ánimo que quiero transmitir. Es interesante, los pasteles pueden crear un efecto suave y calmante, mientras que los colores llamativos son muy vibrantes. Exactamente. ¿Has intentado usar ambos en tu obra de arte? La combinación de los dos puede producir contrastes y profundidad sorprendentes. Te apuesto. Debe ser emocionante experimentar con diferentes combinaciones. Me encanta jugar con los colores para evocar diversas emociones en mis piezas. ¿Tiene un medio favorito para trabajar? Disfruto de los acrílicos por su versatilidad, se mezclan fácilmente y se secan rápidamente. Genial. Prefiero la acuarela por su fluidez y sus suaves lavados. La acuarela tiene un efecto hermoso, es perfecto para crear paisajes serenos. Lección 9. Sonidos de la naturaleza. Buenos días Anna, ¿alguna vez has estado junto a una cascada? Hola Juan, sí. Se puede escuchar el sonido de una cascada, es tan relajante. Lo sé, está lleno de vida y el agua corre con tanta energía. Es fascinante verlo. La forma en que la luz se refleja en el agua es impresionante. Absolutamente, crea una atmósfera hermosa, perfecta para relajarse. ¿Te gusta caminar a las cascadas? Sí, me encanta, el viaje le llevará a menudo a través de paisajes impresionantes. Eso es cierto. Además, el sonido del agua aumenta la experiencia. Exactamente, es un refrescante escape del ajetreo y el bullicio de la vida diaria. Estoy de acuerdo. La naturaleza tiene esa manera de rejuvenecer el espíritu. Absolutamente, creo que deberíamos planear un viaje a una cascada pronto. Lección 10. Recolección de fresas. Hola Ana, ¿alguna vez has recogido fresas? Hola Juan, sí, lo tengo. Fue una experiencia muy divertida. Realmente lo es. Recuerdo haber aprendido que las fresas no crecen en los árboles. Exactamente. Tienes que agacharte para recoger fresas, lo que puede suponer todo un ejercicio. Definitivamente lo es, pero la recompensa de las fresas frescas hace que valga la pena. Estoy de acuerdo. Hay algo especial en recoger tu propia fruta. ¿Alguna vez hiciste algo con las fresas que recogiste? Sí, hice una deliciosa tarta de fresas. ¿Qué pasa contigo? Hice mermelada de fresa. Fue delicioso untarlo sobre una tostada. Eso suena increíble. La mermelada fresca es mucho mejor que la comprada en la tienda. Absolutamente, creo que deberíamos planear juntos un viaje a recoger fresas la próxima temporada. Lección 11. Habilidades en videojuegos. Buenos días Anna, ¿has notado que los videojuegos requieren reflejos rápidos y una excelente coordinación?
Hola Juan, sí. Es impresionante lo hábiles que pueden ser algunos jugadores. Recuerdo cuando los juegos de computadora eran muy simples en los primeros tiempos. Absolutamente. Eran mucho menos complejos pero aún entretenidos. Ahora, los juegos tienen gráficos complejos y mecánicas desafiantes. Bien. Es fascinante ver cómo ha evolucionado la tecnología en los juegos. ¿Juegas algún juego que requiera reflejos rápidos? Sí. Disfruto jugando juegos de ritmo, realmente ponen a prueba mi sincronización. Eso suena divertido. Me gustan los juegos de acción donde el tiempo de reacción es crucial. Pueden ser intensos. Es sorprendente lo competitivos que se han vuelto los juegos. Sí, los deportes electrónicos son ahora un fenómeno enorme que atrae a millones de espectadores. Lección 12. Cocinar con hierbas. Hola Ana, ¿te gusta cocinar con hierbas? Hola John, absolutamente. El tomillo es uno de mis favoritos. El tomillo es excelente para cocinar, agrega un sabor tan maravilloso a los platos. Estoy de acuerdo. Utilizo tomillo en muchas de mis recetas, especialmente en guisos. Es perfecto para realzar el sabor de carnes y verduras. Sí. ¿Tienes algún plato especial donde uses tomillo? Me encanta usarlo en pollo asado, combina muy bien con el ajo. Eso suena delicioso. A menudo lo agrego a mis salsas para pasta caseras. ¡Qué gran idea! Las hierbas frescas realmente realzan el sabor de cualquier comida. Exactamente. También disfruto cultivando hierbas en mi jardín. ¿Has probado eso? El tomillo recién recogido del jardín tiene un sabor inmejorable. Lección 13. Emociones realistas en el arte. Buenos días Ana, ¿alguna vez has notado cómo las diferentes obras de arte evocan diferentes emociones? Hola John, absolutamente. Cada pieza parece contar su propia historia única. Exactamente, algunas piezas son muy realistas, mientras que otras son más abstractas. Estoy de acuerdo. Las emociones que sienten pueden resonar en los espectadores de varias maneras. Sí, es interesante cómo los artistas expresan sentimientos a través de colores y formas. Definitivamente. La elección de colores puede cambiar drásticamente el ambiente de un cuadro. ¿Alguna vez te ha conmovido una obra de arte en particular? Sí, una vez vi una pintura que capturaba el dolor de manera tan hermosa, dejó una impresión duradera. Eso suena poderoso. Encuentro que los paisajes, a menudo, me evocan una sensación de paz. Los paisajes pueden ser tan relajantes. Nos recuerdan la belleza de la naturaleza. Verdadero, es fascinante cómo el arte puede cerrar la brecha entre emociones y experiencias. Lección 14. Cambio social y violencia. Hola Ana, ¿qué piensas de los recientes cambios sociales que están ocurriendo a nuestro alrededor? Hola John, entiendo la necesidad de un cambio social, es esencial para el progreso. Sí, pero la violencia asociada a algunos movimientos es preocupante. Estoy de acuerdo. Si bien la pasión puede impulsar el cambio, la violencia puede socavar el mensaje.
Exactamente, las protestas pacíficas parecen tener un impacto más duradero. Sí, la historia nos muestra que los movimientos no violentos suelen dar mejores resultados. ¿Cree que existen formas efectivas de abogar por el cambio sin recurrir a la violencia? Absolutamente. La educación y el diálogo pueden ser herramientas poderosas para el cambio. Creo que las conversaciones abiertas pueden fomentar la comprensión y tender puentes. Sí. Cuando las personas se escuchan unas a otras, se hallan el camino para soluciones reales. Eso es muy cierto, se trata de encontrar puntos en común para trabajar juntos. Lección 15. Evolución de la moneda. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en cómo hemos cambiado nuestra moneda a lo largo de los años? Hola Juan, sí. Ahorré todos mis dólares cuando era más joven. Genial, curiosamente, nuestros dólares solían ser papel, pero ahora muchos son monedas. Bien. Ahora llamamos a nuestros dólares monedas, lo cual es bastante diferente a antes. ¿Crees que el cambio a las monedas ha afectado la forma en que gastamos el dinero? Tal vez. Las monedas pueden parecer menos valiosas que el papel moneda, lo que genera gastos más ocasionales. Esa es una perspectiva interesante. Me pregunto cómo verán la moneda las generaciones futuras. Es posible que utilicen moneda digital por completo, parece ser la tendencia ahora. Verdadero, es fascinante cómo la tecnología da forma a nuestros sistemas financieros. Sí, y plantea dudas sobre qué significa el valor en un mundo digital. Absolutamente, será intrigante ver cómo evoluciona esto en los próximos años. Lección 16. Centralización del poder. Buenos días, Anna. ¿Has considerado las implicaciones de exigir que el poder esté centralizado en Bruselas? Hola John, sí, es un tema importante en los debates sobre la Unión Europea. La centralización puede agilizar la toma de decisiones, pero también puede reducir la autonomía local. Exactamente. Algunos países prefieren que las decisiones las tome una burocracia designada en lugar de los gobiernos locales. Eso es cierto, sin embargo, plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas y la representación. Sí, existe un delicado equilibrio entre eficiencia y garantizar que se escuchen las voces locales. ¿Has visto algún ejemplo en el que la centralización haya funcionado bien? Creo que la gestión de cuestiones transfronterizas, como las políticas medioambientales, puede beneficiarse de la centralización. Estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa con las diferencias culturales? ¿Puede un enfoque centralizado adaptarse a ellos? Eso es un desafío. Es crucial garantizar que se respeten las diversas culturas en los procesos de toma de decisiones. Absolutamente, encontrar un compromiso que funcione para todas las partes es esencial para la armonía. Lección 17. Preferencias monetarias. Hola Anna, he estado pensando en nuestros métodos de pago. ¿Qué opinas de las transferencias bancarias? Hola John, las transferencias bancarias también funcionan bien para nosotros. Son seguros y eficientes. Estoy de acuerdo. ¿Tiene alguna preferencia de moneda al realizar transferencias? Normalmente prefiero usar euros, simplifica las transacciones dentro de Europa.
Eso tiene sentido. A menudo uso dólares para transacciones internacionales ya que son ampliamente aceptados. Sí, los dólares son bastante convenientes, especialmente para compras en línea a minoristas estadounidenses. ¿Alguna vez ha tenido problemas con los tipos de conversión de moneda? A veces, es importante consultar las tarifas antes de realizar una transacción. Absolutamente, las altas tarifas de conversión pueden acumularse rápidamente. Por eso siempre busco las mejores opciones disponibles antes de continuar. Enfoque inteligente. Se trata de maximizar el valor de nuestras transacciones financieras. Lección 18. Contexto histórico de los hombres adultos. Buenos días, Anna. ¿Te has topado con el contexto histórico de los hombres adultos en Estados Unidos y Gran Bretaña? Hola Juan, sí. Es fascinante cómo evolucionaron los roles sociales en esos países. Bien, en el pasado, la mayoría de los hombres adultos tenían ciertas expectativas sobre el trabajo y la familia. Exactamente. A menudo se los consideraba el principal sostén de la familia, lo que dio forma a sus identidades. Eso es cierto, la revolución industrial impactó significativamente en estos roles, ¿no crees? Absolutamente. Pasó a muchos hombres del trabajo agrícola a trabajos en fábricas, cambiando la dinámica familiar. ¿Has leído sobre cómo estos cambios influyeron en los roles de género en la sociedad? Sí, la presión por los derechos de las mujeres cobró impulso a medida que los roles de los hombres comenzaron a cambiar en la fuerza laboral. Es interesante ver cómo la historia se entrelaza con el cambio social. Sí, comprender este contexto nos ayuda a apreciar el progreso que hemos logrado a lo largo de los años. Definitivamente, es fundamental aprender del pasado a medida que avanzamos hacia el futuro. Lección 19. Diversión al aire libre en invierno. Hola Ana, ¿has notado cuántas actividades divertidas al aire libre disfrutan los niños en la nieve? Hola John, absolutamente. Es un momento mágico para los niños. Por ejemplo, pueden hacer un muñeco de nieve haciendo rodar grandes bolas de nieve. Sí. Y a menudo decoran a sus muñecos de nieve con gorros, bufandas e incluso zanahorias a modo de narices. Exactamente, las peleas de bolas de nieve también son una actividad popular. Es una excelente manera de mantenerse activo. Totalmente. A los niños les encanta la emoción de correr y lanzar bolas de nieve. ¿Alguna vez has construido un fuerte de nieve? Tengo. Es muy divertido crear un espacio acogedor para esconderse durante las peleas de bolas de nieve. Realmente lo es, y deslizarse en trineo por las colinas también proporciona una descarga de adrenalina. Sí, andar en trineo es emocionante. La risa y la alegría son contagiosas durante estas actividades invernales. Creo que el invierno es una estación maravillosa para crear recuerdos duraderos. Lección 20. Instrumentos musicales. Buenos días, Anna. ¿Alguna vez has pensado en los diferentes tipos de instrumentos musicales? Hola Juan, sí. Hay tantos instrumentos fascinantes por ahí. Algunos instrumentos, como las trompetas y las flautas, son instrumentos en los que se sopla. Exactamente. Cada instrumento produce sonidos únicos según cómo se toca.
Y luego están los instrumentos de percusión, como los tambores, que se golpean con un palo. Sí. Tocar la batería puede ser increíblemente rítmico y energizante. ¿Tienes un tipo de instrumento favorito? Siempre me ha encantado el piano, es tan versátil y expresivo. Los pianos son maravillosos. Disfruto del rico sonido de los instrumentos de cuerda como los violines. Los instrumentos de cuerda tienen una hermosa resonancia. Es sorprendente cómo la música puede conectar a las personas. Absolutamente, la música es un lenguaje universal que trae alegría a muchos. Lección 21. Reflexiones de acción de gracias. Hola Ana, hoy se siente significativo porque traemos nuestra mezcla de penas y aspiraciones del Día de Acción de Gracias. Hola John, sí, es un momento de reflexión y gratitud. A menudo pensamos en las bendiciones que tenemos, incluso en medio de desafíos. Exactamente. Es importante reconocer tanto nuestras luchas como nuestros logros. ¿Cuáles son algunas de sus aspiraciones para un mejor orden de este mundo? Espero que haya más compasión y comprensión entre las personas, especialmente en tiempos difíciles. Esa es una hermosa aspiración. Deseo una mayor cooperación para resolver los problemas globales. Sí. Trabajar juntos puede conducir a cambios y avances significativos. También es vital fomentar la esperanza en nuestras comunidades. Absolutamente. Juntos podemos crear un futuro mejor para todos. Juntos podemos marcar la diferencia, paso a paso. Lección 22. Extensiones de pago. Hola Ana, te propongo ampliar los plazos de pago 14 días más. Hola John, eso suena razonable. ¿Qué te llevó a sugerir esta extensión? Creo que dará a todos un poco más de margen para respirar, especialmente durante los periodos de mayor actividad. Absolutamente. Muchas personas aprecian un poco de tiempo extra para administrar sus finanzas. Exactamente, puede reducir el estrés y mejorar la productividad general. ¿Ha considerado cómo esto podría afectar nuestro flujo de caja? Sí, lo tengo, si bien puede retrasar la entrada de algunos fondos, puede conducir a mejores relaciones a largo plazo. Ese es un punto válido. Las relaciones sólidas a menudo pueden superar las preocupaciones financieras a corto plazo. Creo que una comunicación abierta sobre la extensión ayudará a todos a comprender el razonamiento detrás de ella. Definitivamente. La transparencia es clave para mantener la confianza dentro del equipo. Redactaré un mensaje para informar a todos y recibir sus comentarios sobre esta propuesta. Lección 23. Universidades en Quebec. Buenos días, Ana. ¿Alguna vez has comparado la Universidad Concordia y la Universidad McGill? Hola Juan, sí. Ambos tienen programas excelentes pero atienden a diferentes necesidades de los estudiantes. Exactamente. Concordia tiene un fuerte enfoque en la educación práctica, mientras que McGill es conocida por su investigación. Estoy de acuerdo. Los estudiantes suelen elegir en función de sus aspiraciones profesionales y preferencias de aprendizaje. ¿Has oído hablar de la Universidad de Sherbrooke? Sí. Tiene una gran reputación, especialmente en ciencias de la salud e ingeniería.
Así es, también encuentro que la Universidad Visoquese es atractiva por su comunidad unida. Absolutamente. Las universidades más pequeñas pueden fomentar relaciones más estrechas entre estudiantes y profesores. Es interesante cómo cada universidad ofrece experiencias únicas a pesar de estar en la misma provincia. Sí. Los estudiantes pueden elegir un entorno que se adapte a sus objetivos personales y académicos. Creo que es esencial que los estudiantes exploren sus opciones antes de tomar una decisión. Lección 24. Preferencias de alojamiento. Hola Ana, en cuanto a alojamiento, ¿tienes alguna preferencia? Hola John, prefiero un lugar que esté cerca del transporte público y de los servicios locales. Esa es una elección inteligente. Estar cerca de todo puede ahorrar tiempo y hacer la vida más fácil. Exactamente. También agradezco tener un poco de espacio verde cerca para relajarse. La naturaleza puede ser tan refrescante. Creo que sería fantástico alojarse en un barrio con parques. Sí, los parques ofrecen un escape perfecto del ajetreo y el bullicio de la vida urbana. ¿Qué pasa con el tamaño del alojamiento? ¿Tiene alguna idea sobre eso? Prefiero un espacio acogedor que no esté demasiado abarrotado, se siente más atractivo de esa manera. Estoy de acuerdo, un espacio bien organizado puede mejorar la productividad y la comodidad. Y tener algunos toques personales, como la decoración, realmente puede hacer que un lugar se sienta como en casa. Absolutamente, la personalización añade calidez y carácter a cualquier espacio habitable. Lección 25. Técnicas de relajación. Buenos días, Anna. ¿Tienes algún estiramiento específico que recomiendes para relajarte? Hola Juan, sí. Los estiramientos suaves pueden ayudar a aliviar la tensión. ¿Cuál es tu estiramiento favorito para hacer? Me encanta el tramo gato-vaca, es genial para la columna. Eso suena relajante. ¿Cómo lo haces? Empiezas a cuatro patas, arqueas la espalda hacia arriba y luego hacia abajo. Tendré que intentarlo. ¿Algún otro consejo para relajarse? Los ejercicios de respiración profunda también son maravillosos, calman la mente. Estoy de acuerdo. Es sorprendente cómo la respiración puede afectar los niveles de estrés. Lección 26. Opciones de calzado. Hola Anna, estoy buscando zapatos con apoyo para caminar. Hola Juan, definitivamente. ¿Quieres unos que no te lastimen los pies? Exactamente, ¿qué marcas recomiendas? He oído cosas buenas sobre Asics y New Balance. Los comprobaré, la comodidad es clave para mí. Con seguridad. Probarlos es importante para encontrar el ajuste adecuado. Gran consejo, me aseguraré de caminar con ellos antes de comprarlos. Eso es inteligente. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto de apoyo. Agradezco su ayuda para elegir el calzado adecuado.